Seguimos, vamos a la segunda parte de esta tertulia, hoy en miércoles 16 de diciembre del año 2020. Es mesa de análisis internacional, están acompañándonos Susana Mangana, Leo Harari, Gustavo Calvo y Nicolás Posse. Lo que les hemos propuesto a los integrantes de esta mesa es una revisión de los principales hechos de la Agenda Global 2020 que la pandemia eclipsó. Han ido hablando a su turno, primero Susana, después Gustavo, después Leo. Nicolás, ahora te toca a ti tomar la iniciativa. Bueno, yo les propongo para completar este viaje por el mundo en el cual fuimos viendo distintos eventos globales, pensar un poquito, no tanto en un hecho, pero sí en un tema que ha tenido distintos hechos y que hace a lo que ha sucedido en este 2020, que son las relaciones de nuestra región con el resto del mundo, y en particular las relaciones que desde el Mercosur tenemos con el resto del mundo. Simplemente a modo de disparador, dos grandes apuntes. El primero, en términos de relaciones políticas, pensar un poco algunos mecanismos que el Mercosur había construido en materia de cooperación regional, por ejemplo, en el caso del plano sanitario, y que hoy en día, frente a la pandemia y frente a la incapacidad de nuestros países de asegurarse, por ejemplo, stocks de vacunas de forma temprana, nos muestra la relevancia de haber sostenido esos esquemas que, sin embargo, la región no logró mantener. Y me pregunto si la pandemia generará una cierta revitalización o al menos cierta concientización de que países pequeños, países periféricos del sistema internacional requieren de estos mecanismos para sentarse frente al mundo y tratar de asegurarse estos mínimos, que en este caso es una vacuna, pero que en el futuro pueden ser otros elementos valiosos y escasos a nivel mundial. Y en el marco de las relaciones del Mercosur con el resto del mundo, también me pregunto por las relaciones económicas y por las divergencias que hay entre los miembros del bloque, que vuelven a surgir una vez más en la reciente cumbre que tuvimos en este mismo mes, en estos últimos días, y que nos muestran dos grandes planos de actuación sobre los cuales entiendo que se va a seguir discutiendo en los próximos años. Por un lado, la apertura negociada, vía acuerdos. Allí yo creo que hay un énfasis de ciertos sectores de Brasil y acompañado en buena medida por Uruguay, de mirar hacia Asia en materia de acuerdos comerciales, y que sin embargo es un enfoque que encuentra resistencias en otros sectores al interior de la propia economía brasileña y de Argentina. Y por otro lado, la reforma del arancel externo común, que es algo que venía con mucho impulso desde el gobierno brasileño desde 2019, que encontró un freno en el gobierno de Mauricio Macri y que encontró un freno mucho mayor con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, y que pareciera que estamos yendo hacia un esquema distinto al planteado inicialmente, de modernizar, pero sin aplicar un corte homogéneo del 50% de la tarifa externa del bloque, que era lo que se planteaba en el inicio. ¿Cómo será esa modernización y qué impactos tendrá para las relaciones económicas internacionales de los países de la región? Creo que es un tema que vamos a tener que atender en el 2021, porque pasaron cosas en 2020, hubo negociaciones, pero claro, en el marco de la pandemia y otros temas que han acaparado la atención, tal vez ha quedado en un segundo plano. Por eso la intención de plantearla. ¿Quién toma la posta? ¿Quién recoge este guante que lanzó Nicolás? A ver, se me perdieron de la pantalla. ¿Quién estaba levantando la mano? Gustavo, sí, dale. Estoy acá. Sí, está muy bien lo que plantea Nicolás. Yo, digamos, a fuerza de ser un poco terco en mi forma de ver las cosas, yo también eso lo englobo en esta división estratégica que está teniendo el mundo entre océanos. De alguna manera, quizás por la política exterior de Estados Unidos, quizás por el devenir de los hechos en sí, Latinoamérica hoy tiene problemas de identificación y de decidir qué es lo que quiere hacer. El Mercosur también tiene problemas porque quiere manejar una estrategia interna, pero se olvida de que pertenece a un continente que está teniendo otro tipo de discusiones. Hoy América Latina está partida al medio, meridianamente, podríamos decirlo así. Toda la costa pacífica, todas con TLC con Estados Unidos, están mirando hacia el Pacífico, y los atlánticos, por llamarnos de alguna manera, estamos intentando llegar a acuerdos con una Unión Europea que no está dispuesta a comprar tanto como antes. Entonces ahora nosotros queremos hacer las dos cosas: tratar de venderle a Europa, tratar de afiliarnos a un Biden atlantista, según lo que él dice, y por otro lado querer ver cómo están haciendo los pacíficos
para poder mejorar su estructura industrial y su estructura de reconversión y su estructura de inversiones. Es decir, tenemos un problema de decidir qué queremos aquí en Latinoamérica que va más allá del Mercosur. El Mercosur también está teniendo ese mismo tema de problemas de identificación y de estrategia de futuro. Lo que está diciendo Nicolás engloba en dudas más grandes todavía. Es decir, hay dentro del Mercosur todavía gente que no sabe si el Mercosur es una buena idea o no. Entonces quizás todo eso es parte de nuestra adolescencia como países, y todo eso va a tener que terminar en que maduremos, en que de alguna manera tomemos rumbos, que seamos consistentes con esos rumbos y que hablemos las cosas en lugar de pelearnos por cosas chiquitas como problemas fronterizos o problemas de inversiones o problemas de cosas tan tontas como el trazado de las vías de trenes o ese tipo de cosas que nos están empezando a pasar o nos van a empezar a pasar con Brasil en la próxima década. O sea, son temas que van más allá, y está bien que Nicolás lo haya planteado porque a futuro es un dilema. Leo y Susana, sobre este punto, ¿quién va primero? ¿Susana? No, primero Leo, a ver, sí. Bueno, va a ser más breve. A ver, ¿qué quisiste decir con eso? Una maldad gratuita. Está bien lo que... yo estoy de acuerdo con las cosas que se dijeron hasta ahora. El tema es que para mí Brasil va a decidir lo que quiere siempre y de todas maneras, y nosotros o vamos atrás o no vamos atrás. Lo que sí hay abajo de lo que estaban diciendo Nicolás y Gustavo es el hecho de que hay dos fuerzas que nos desgarran en cierto sentido. Por un lado, la demanda inevitable, inexorable de Asia de nuestros productos agropecuarios fundamentalmente y las materias primas, y la demanda política también muy fuerte que vamos a tener de aliar el Occidente contra el Oriente, que es la doctrina americana que impuso Trump y de la cual Biden no se va a deshacer tan fácilmente. Va a rehacer el buen ambiente con sus ex aliados, pero sus intereses más profundos van a estar en rehacer un bloque que pueda enfrentarse a la supremacía china. Entonces nosotros vamos a estar en un desgarro permanente entre quienes necesitamos como mercado y quienes necesitamos o no, pero se nos van a imponer como los aliados de bloque. Un poco un dibujo del mapa de la Guerra Fría, pero en donde la demanda de nuestros productos mayor va a venir de Asia y las inversiones también. Entonces, eso está para mí abajo del tema Mercosur. Y quería terminar con lo siguiente. Nuestra gran pregunta ahora es, ¿cuál es la nueva normalidad? ¿Hacia qué normalidad vamos? ¿Cuánto tiene de la normalidad que conocíamos antes? ¿Y cuáles van a ser los pilares de la nueva normalidad? Ese es para mí el próximo tema. Bueno, sí, esa normalidad anterior, por lo que tú mismo hace un rato describías, estaba cargada de incertidumbre, ¿no? Estaba en crisis. Estaba en crisis. Bueno, Susana, ¿vas tú con este tema o ya pasamos a otro como inquietud personal? Bueno, el que tú decidas. Avancemos con otro tema. Bien. Avanzo con otro tema que creo que también es bastante jugoso. Creo que empezamos el año, justo ya había una pandemia que se estaba gestando en Wuhan, recordemos, pero comenzamos enero con el asesinato del general Soleimani iraní, que hizo sonar los tambores de guerra. La Tercera Guerra Mundial se hablaba. Y bueno, yo me pregunto si esta pandemia no ha tirado para un costado, también no ha opacado esa rivalidad histórica entre Estados Unidos e Irán. No porque no haya estado presente cada suceso que ha ocurrido importante en los medios, pero evidentemente qué va a hacer ahora Biden es una gran incógnita, y yo creo que durante todo este año de alguna manera se dejó de lado esta rivalidad que tanto es disruptiva, que tanto desestabiliza también a una región siempre un polvorín como es Oriente Medio. Y sobre todo porque con Trump se habían reafirmado algunas alianzas como las de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, Golfo Arábigo, Arabia Saudí a la cabeza de ellas con la administración
administración de Trump, y ahora esto queda en entredicho con la nueva administración. No creo que vaya a haber cambios sustanciales, pero evidentemente da para pensar qué ha estado haciendo Irán todos estos meses, porque no están esperando a que venga Estados Unidos a negociar de nuevo con ellos, ni con Biden ni sin Biden. Entonces han estado también trabajando otras alianzas justamente con países asiáticos, con países africanos también. Entonces, bueno, a mí me parece que la pandemia de alguna manera invisibilizó toda esa cuerda de tensiones que tenemos latente en Oriente Medio, sobre todo entre Irán y Estados Unidos. Nicolás, Gustavo. Y yo creo que también hay que sumarle a esto el entorno que dejó Trump, las tortas que dejó Trump a medio hornear, digamos, ¿no? Los acuerdos de Abraham, que de alguna manera redibujan un poquito el mapa, porque por más que se diga que esas relaciones... Vamos a recordar qué son esos acuerdos, Gustavo. Son acuerdos básicamente comerciales y diplomáticos, más bien, entre que fue vendido como una especie de solución al problema bélico entre Israel y Palestina, sin tener en cuenta a Palestina, un poco un oxímoron, ¿no? Pero son acuerdos entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, y van a seguir sumándose países árabes con Israel, reconociéndolo de alguna manera y estableciendo relaciones diplomáticas. Sudán, son disruptivos. Gustavo, claro, Sudán y Marruecos. Sudán y Marruecos es bastante paradigmático esta semana, lo vimos, y Sudán. Sudán después del golpe de Estado, ¿no? Pero básicamente son acuerdos que son vendidos como un gran paso hacia la paz. Yo creo que sí, que son pasos hacia la paz desde el punto de vista de que han priorizado el tema comercial, el tema económico, y bajo esas prioridades se han dejado de lado algunas reivindicaciones como la de los palestinos, por ejemplo. Pero son cosas que Biden no va a tocar, pero son cosas también que le hacen urticaria a Irán, y de alguna manera, como dice Susana, algo hace a Irán. O sea, Irán no está mirando solo el televisor a ver qué es lo que sucede. Entonces, de alguna manera, Biden tiene acá, como muchos otros temas, como lo va a tener en África, como lo va a tener en el Caribe, como lo va a tener en Asia, tiene muchos desafíos, porque en realidad todos estamos haciéndonos la misma pregunta: ¿qué es lo que va a hacer? Y vemos que él puede cambiar poca cosa, porque en general Estados Unidos tiene políticas, aunque no parezca a largo plazo, tiene políticas de dominio, tiene políticas estratégicas que es muy difícil cambiar de una presidencial a otra, y además tiene pocos argumentos para cambiarla. Es decir, ¿qué puede decir Biden cuando le digan, bueno, hay que atender el tema chino? Y no puede decir que no, lo va a tener que atender. ¿Qué puede decir Biden cuando le digan, bueno, vamos Oriente Medio a ver qué pasos podemos dar? ¿Va a hacer caer los acuerdos de Abraham? Y no, si ya tiene 5 o 6 países en el bolsillo en una especie de acuerdo o comunidad pseudoeconómica. Entonces, de alguna manera, hay muchísimas cosas que están pasando en el mundo que son todos desafíos. Y con esta pandemia encima, el desafío es doble, porque no son solo para los gobernantes, sino incluso para los que analizamos o leemos sobre esto. Leo, veía que estás tomando apuntes. Sí, esto está muy entretenido, da para escribir un libro después, para hacer comentarios. Lo hacemos. No da. No, yo creo que una cosa que es importante tener en cuenta es que además lo hemos dicho muchas veces en las emisiones, el planeta estaba acumulando crisis de diferente tipo. Crisis climática, crisis de gobernabilidad, como dijimos hace un rato, crisis económicas y financieras que provocaban mayor desigualdad e inequidad, etcétera. Bueno, ahora se nos sumó la crisis sanitaria y tomó carácter de urgencia. Una vez que deje ese carácter de urgencia y se integre a las otras crisis que no desaparecieron mágicamente, sino que, como dijimos, han quedado fuera de foco por la urgencia de la pandemia, nos vamos a encontrar con que todas esas crisis van a estar exigiendo algunos cambios profundos que antes eran imposibles porque había que imaginarlos, pero que ahora nos los impone la realidad. Un ejemplo de lo que estoy diciendo, por ejemplo, el rol del Estado, que tanto se discute, y que etcétera, 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 pero la realidad es que todos los gobiernos han tenido que reforzarse para hacer frente a las crisis que estaban. No es con menos Estado que se resuelven las crisis, sino es con más gobernabilidad,
con estados más capaces de hacer frente a las enormes demandas que hay de la sociedad. Yo estoy de acuerdo contigo, Leo, en que eso es lo que ha ocurrido en estos meses a raíz de la pandemia. ¿Tú estás seguro de que va a quedar, de que esa es una tendencia consolidada para el futuro? Mira, es muy sencillo, no hay otra vuelta. El virus demostró de una manera brutal algo que ya sabíamos, y es que las fronteras no paran nada. Las fronteras intentan parar gente, pero no paran capitales, no paran virus, no paran el cambio climático. Por mejor política que vos tengas en Uruguay de protección del medio ambiente, sos totalmente dependiente de la de Brasil, la de Argentina y la del resto del mundo. Entonces, ¿eso cómo se arregla? Cada cual en su casa y con un Estado que solo se ocupa del orden público y de hacer la guerra de vez en cuando, ¿no? Pero esta misma respuesta es para, por ejemplo, la organización de la resiliencia, la organización de la capacidad de responder a nuevos desafíos que van apareciendo. Eso tiene que ser el producto de un contrato social, es decir, de un acuerdo de la sociedad de qué tipo de sociedad queremos. Si no, no se arregla. Y esto se aplica para las desigualdades, se aplica para las relaciones entre los países. O bien vamos hacia un planeta solidario, o bien vamos a tener sucesiones de crisis que van a ir saliendo, en que los que están mejor protegidos la van a pasar mejor y punto. Bueno, hemos avanzado mucho, ¿no? Creo que la conversación en la tertulia de hoy nos ha llevado a distintas partes del mundo y nos ha abierto una cantidad de llamados de atención. Seguramente de varios de estos temas no estábamos muy pendientes, o muchos de nosotros no estábamos suficientemente pendientes. Vamos a completar enseguida, entonces, la tertulia de hoy. Vamos a escuchar algunas otras de las presentaciones de los integrantes de la mesa.